cordial saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan, al señor Defensor del Pueblo, al Secretario de Salud Departamental, a la Secretaria de Protección Social de Tunja. El día de hoy tuvimos un Consejo de Gobierno virtual, además aprovechando el escenario para empezar a propiciar evitar convocatorias masivas y poder articularnos de acuerdo a los lineamientos nacionales. Hay varias preocupaciones respecto a la pandemia de COVID-19. El día de ayer estuvimos en compañía del gobernador del departamento, el señor secretario de Salud departamental, en una reunión con el señor presidente, los ministros, viceministros, para tomar medidas inmediatas en el país y en los territorios referente a las medidas de prevención para el coronavirus. Ayer se dieron lineamientos generales por parte de las diferentes carteras, pero es muy importante desde lo territorial y lo regional, en concordancia con el departamento, empezar a articularnos para poder tomar medidas efectivas y poder optimizar los recursos. Una de las limitantes que tenemos en el departamento y en la capital del departamento son los recursos. Debo mencionar que hay un trabajo articulado gobernación-alcaldía para poder definir esos lineamientos, y a propósito de esto también abrir las puertas para los alcaldes de los municipios vecinos para que desde la Secretaría de Salud Departamental y desde la Secretaría de Protección Social tengan las herramientas técnicas y académicas para soportar los casos que requieran atender, para las capacitaciones y demás situaciones que se presenten a propósito de la pandemia. Quiero mencionar algunos puntos de trabajo. El primero es, vamos a iniciar de manera inmediata gestiones conjuntas con la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Protección Social, la ES Santiago de Tunja. Invitaremos al Hospital San Rafael y a las EPS o EAPBs para que el hospital local, que ya está terminado, que ya tiene una dotación importante, que tiene toda la infraestructura, sea el centro de atención de enfermedades respiratorias o de sintomáticos respiratorios. Es decir, vamos a proponerle a los diferentes actores del tema de salud que esta infraestructura la utilicemos a propósito de la situación que se presenta, para que todos los pacientes sintomáticos respiratorios acudan a esta institución y evitemos que los sintomáticos respiratorios lleguen a otros hospitales, los congestionen y puedan propagar el virus. Entonces esta es una medida inmediata que vamos a trabajar, que estamos construyendo ya desde la Secretaría de Protección Social a través de protocolos y lineamientos para poderlos garantizar y de esta manera evitar el contagio en los centros hospitalarios, sobre todo con dos grupos poblacionales. Primero, los profesionales de la salud, que son el grupo de mayor riesgo y en quienes tenemos que concentrar nuestros esfuerzos para protegerlos. Y segundo, los adultos mayores, que son las personas que está establecido por evidencia que son quienes más riesgo de complicaciones, son el porcentaje de pacientes que tienen más altos índices de mortalidad. Entonces vamos a iniciar ese trámite. Lo mencioné vía telefónica con el señor gobernador, él manifestó toda la intención para acompañar esta intención, además de pues, buscar garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos, nuestros paisanos y de las personas con mayor riesgo. Segundo, de acuerdo a los lineamientos del orden nacional y las últimas manifestaciones del presidente, se cancelan las clases en los colegios públicos y privados de la capital del departamento. No se van a hacer clases y vamos a extremar medidas domiciliarias con el acompañamiento de las autoridades de los colegios y la Secretaría de Protección Social para evitar que se vuelvan unas vacaciones y los niños estén como si fuera una situación normal y no se tengan las medidas de protección. Entonces es muy importante, y a propósito de esta rueda de prensa quiero hacer un llamado a los padres para que tengamos presente que no son vacaciones, que no son actividades lúdicas, es una situación particular a la que tenemos que someternos todos, enfrentar unidos y poderla sacar adelante. Entonces bajo este entendido también se suspenden las clases en la capital, colegios públicos y privados. E instamos e invitamos a las universidades a que también tomen estas medidas, porque definitivamente necesitamos evitar los aglomerados y evitar que se presenten situaciones de propagación del virus. Se va a disponer de un consultorio de enfermería en el terminal de transportes para poder hacer una atención mucho más exhaustiva a los viajeros. Y en el terminal se van a articular 3 frentes de trabajo. Uno, de prevención con personal de salud, educando en cuanto al lavado de manos, educando en cuanto a las medidas de prevención. 2, el personal de enfermería caracterizando los sintomáticos respiratorios que puedan venir. Y 3, Migración Colombia,
tratando de garantizar el origen de las personas que llegan al terminal y mirar cuáles de ellos generan riesgo para poderlos tener, bien sea en cuarentena o aislamiento protector, o bien sea bajo las medidas establecidas por los lineamientos del Ministerio de Salud. Atender de manera especial e inmediata a los adultos mayores de 60 años. Con el grupo de riesgo, que son mayores de 60 años, personas inmunosuprimidas, pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades del colágeno como el lupus, vamos a buscar primero que creemos conciencia en la capital del departamento que ellos deben tener especial cuidado y en lo posible no deben salir. Lo primero que vamos a hacer es una invitación para que los cuidemos. Son nuestros papás, son nuestros tíos, son nuestros familiares mayores de 60 años que requieren toda nuestra atención. Los casos de muerte que se han presentado en su mayoría son pacientes de este grupo poblacional y por eso debemos atenderlos. Si realmente no encontramos una respuesta pedagógica satisfactoria, tomaremos medidas de fondo con prohibiciones para el tránsito y la salida de estos grupos poblacionales. Lo haremos porque es nuestra obligación proteger la salud y el bienestar de las personas. Tunja es una ciudad longeva. Tunja es una ciudad que tiene más de 20.000 personas mayores de 60 años. Por eso necesitamos tomar todas las medidas, así parecieran extremas. Como lo he dicho siempre, ninguna medida es exagerada en términos de prevención. De la misma manera, en bancos, en la tesorería, en la Secretaría de Hacienda, que frecuentemente vienen pacientes mayores a hacer los trámites, vamos a buscar alternativas a través de la Secretaría de Desarrollo para que se hagan trámites virtuales o se busque la manera de que se les llegue a sus casas con los temas de pensiones, los pagos de salarios, asignaciones que deben acudir a los cajeros o a los bancos para hacerlos, evitando las filas y evitando que tengan que movilizarse. Ya la Secretaría de Desarrollo, además de las acciones que habíamos implementado, los están definiendo. También vamos a hacer estricto control en los hogares geriátricos y en los centros de atención para adultos mayores. Primero, para caracterizar a aquellos que sean sintomáticos respiratorios y poder hacer un seguimiento, y segundo, para mirar cuáles nuevos casos de sintomatología respiratoria se presentan para poder estar atentos y afrontar cualquier eventualidad. Aún sin tener ningún caso confirmado en Tunja y en el departamento, estamos extremando todas las medidas. ¿Por qué? Las proyecciones que hacían, nos las mencionaba el doctor Santoyo en días anteriores, de la población global, de la población mundial, el 50% de personas van a tener contacto con el virus, el 20% va a tener necesidad de atención médica, el 5% va a tener necesidad de hospitalización en UCI, en unidad de cuidado intensivo. Haciendo un cálculo general, podríamos hablar fácilmente que si no tomamos medidas de contención, necesitaríamos tener 1.000 camas de UCI en la sola capital del departamento para atender a la población. No, en la capital, pero haciendo la proyección general. ¿Cuántas camas tiene hoy Tunja para UCI? Tiene 43 camas. Entonces, mirando nuestra realidad, y además tienen ocupación de los pacientes críticos, los pacientes sépticos, los pacientes coronarios, los de los infartos, los pacientes de las enfermedades cardiocerebrovasculares que requieren atención. Entonces, por eso es muy importante y hago un llamado especial a toda la comunidad para que tomemos esta situación en serio y extrememos las medidas de precaución, sobre todo con los grupos poblacionales de mayor riesgo. Entonces, por eso es importante mencionar estos datos sin generar pánico, pero llamando a que realmente atendamos esta situación con la rigurosidad y con la responsabilidad que amerita. También vamos a continuar con la línea de atención, como lo hemos mencionado, 123 y el teléfono 318-667-6100 para los casos de consultas, de información acerca del virus, para que reporten los casos de sintomáticos respiratorios y tanto la Secretaría de Salud Departamental como la de Protección Social puedan acudir a tomar las muestras y a mantener a estas personas en aislamiento protector. En las instalaciones del Palacio Municipal se va a empezar a hacer control de temperatura térmico. Mañana se expide el decreto de teletrabajo y horarios flexibles. Se van a hacer grupos diferentes de trabajo por secretaría para evitar la congestión de personas y además para evitar la congestión de tráfico tanto en transporte público como en las diferentes modalidades de transporte en las horas pico. Lo que queremos hacer es bajar y mitigar de alguna manera el impacto del tránsito y la afluencia de personas en la misma hora. Desinfección de áreas comunes permanente y la oficina del CISBEN va a atender únicamente a aquellas personas que requieran solicitar nueva encuesta. También se va a tomar la medida de limitar la atención al público en las oficinas y en los entes descentralizados del municipio, porque eso hace que haya mayor concurrencia. Las oficinas no son oficinas grandes
y eso va a hacer que estemos en un área más reducida a la establecida de seguridad. El área establecida de seguridad habla de 2 metros entre las personas y pues en ningún escenario podríamos tenerla, por eso se van a limitar. Se van a modificar, mañana tenemos reunión con el transporte público y la solicitud expresa que esperamos sea atendida, y si no tendríamos que hacerla por decreto, es extender los tiempos de las rutas para que en el transporte público se puedan hacer entre recorrido y recorrido procesos de desinfección y lavado de manos de los conductores para no trastornar el transporte, garantizar transporte público para quienes lo necesiten, pero también tomar las medidas. Son 120.000 personas en promedio al día que se movilizan en el transporte público colectivo, por eso también tenemos que tomar las medidas que sean necesarias acá. Estamos pensando, y es una medida que pues, debe ser concordante en determinar la ley seca, porque los establecimientos que expenden licor, sobre todo en los horarios de las noches, concentran más de 200 personas en espacios reducidos. No vamos a tener clases, seguramente en las universidades tampoco van a haber clases, y eso va a predisponer, hablando en términos de franqueza, a que los estudiantes acudan a este tipo de establecimientos, y vamos a seguir exponiendo. Si vamos a tomar medidas, debemos tomar medidas integrales y abarcar todos los frentes de trabajo. De la misma manera, mañana se expedirá el decreto de cierre de los cinemas, para que también evitemos la confluencia en estos, más las medidas adicionales que se están tomando en los centros comerciales, plazas de mercado. Hoy estuvimos haciendo pedagogía y capacitación en las iglesias. Es posible que, de no ser acatadas, tengamos que cerrar las iglesias. La invitación es, si hay que participar de la Eucaristía, de la misa, por favor hagámoslo de manera virtual. Y realmente es una medida que tenemos que tomar, así como la Semana Santa la estamos planeando en un enfoque virtual para que no hayan los procesos de aglomeración y concurrencia masiva en las diferentes actividades. Mañana a las 8 de la mañana estamos convocados por la iglesia en la curia con los nazarenos para tomar medidas definitivas para la Semana Santa, pero el enfoque que hemos planteado desde el primer momento es una Semana Santa virtual. Entonces quiero invitar acá a los tujanos a algo, y es que sea esta la oportunidad para vivir una Semana Santa más familiar, más interna, más de reuniones pequeñas, que los aglomerados, las procesiones. La espiritualidad se representa internamente, y yo creo que en estos momentos de crisis la unión familiar, el compartir con sus seres queridos y cuidarnos unos con otros y pensar en el autocuidado es fundamental. Otra cosa importante es el tema de agua. El presidente ayer dio la indicación de reconexión y no corte a las personas que están en mora con el servicio de agua. Ya se habló con Veolia, tenemos 348 usuarios que tienen el servicio suspendido por falta de pago. Esos 348 usuarios serán reconectados, y las personas que estaban en cronograma de suspensión no se suspenderán. Pero pues es muy importante que la gente sepa que hay que hacer uso racional del agua. Estamos hablando de lavado de manos. Sí, el lavado de manos, para el lavado de manos no hay que tener la llave abierta permanentemente. Es al momento de humedecer las manos e impregnar las manos con jabón, se cierra, se hace el proceso de lavado como lo hemos explicado entre 40 y 60 segundos, y luego se hace el enjuague normal para poder garantizar que el lavado sea efectivo. Y el resto de lineamientos que se definieron por parte de la presidencia y por parte de los ministerios son las cosas que queríamos manifestar y comentar, pero también queremos que ustedes nos ayuden a difundir esta información para que las personas le den la importancia que merece. El tema del saludo es muy significativo. El tema de no saludar de mano, el tema de no saludar de beso, el tema de no abrazos, de verdad salva vidas, de verdad evita la propagación. Y yo estoy llamando, como lo estamos haciendo con el gobierno departamental, a que nos unamos. Hay un trabajo muy fuerte de unión entre el gobierno departamental y el gobierno municipal que queremos representar y transmitir a todos los sectores, para que realmente entendamos que esta es una situación a la que tenemos que ponerle toda la atención y trabajar mancomunadamente. No es un caso aislado, las situaciones y lo que ha pasado en otros países nos enseña que las medidas tempranas realmente son efectivas. El gobierno departamental está haciendo grandes esfuerzos para poder tener con prontitud oportunidad de tener tamizaje y diagnósticos masivos, que también es una de las herramientas que realmente ha marcado diferencia, como ha pasado en Corea del Sur. En Corea del Sur, además de las medidas de contención, lo que ha sido efectivo es hacer un rápido diagnóstico y tomar masivamente las muestras para caracterizar e identificar el virus.
Ya estamos nosotros también bajo el acompañamiento del gobierno departamental buscando estas alternativas, y eso era en términos generales lo que queríamos comentar. No sé si usted, doctor Jairo, quiere hacer alguna claridad. Bueno, pues un agradecimiento especial al gobierno territorial del doctor Alejandro Funeme, además que esta es una oportunidad que va a marcar un hito en la historia, doctor Alejandro, porque es un reto al que se enfrenta la humanidad. No es solo Tunja ni es Boyacá, es la humanidad. Y no nos cansaremos, como lo dice el doctor Alejandro Funeme, de hacer un llamado. El COVID-2019, el coronavirus, es un virus que desafortunadamente tiene un potencial de transmisibilidad muy alto, muy alto. Por cada persona infectada con COVID-2019 podemos tener 3 personas más que ya lo están portando. Y ese agente silencioso que ya puede estar circulando entre muchos pobladores tiene un grave problema, y es que abarca mucha población, y al abarcar mucha población tenemos muchos enfermos. Ustedes entenderán que no es lo mismo que un virus mate al 1% de 1000 que al 1% de 1.000.000. Y es lo que ocurre con el COVID-19. Hay virus que afectan a un segmento poblacional muy pequeño. Puede afectar a 10.000, 20.000, 30.000 personas, y sobre ese grupo de personas es que causa muertes. Y con el COVID-2019 lo que tenemos es un virus que abarca mucha población, y que al abarcar mucha población es que produce los resultados que hoy tiene el mundo en virus. Nosotros nos cansaremos de decir, y en eso quiero ser enfático, no hay sistema sanitario que resista el ataque que puede venir con el COVID-2019. No hay. Países como Italia, Irán, España, Reino Unido, el mismo Estados Unidos no están pudiendo contener la epidemia. Es una pandemia que tiene unos alcances muy grandes, y que lo que va a ocurrir es que cuando tengamos tantos enfermos, nuestros sistemas sanitarios pueden colapsar. Dentro del análisis epidemiológico que se hace del virus, lo que buscamos es que los casos no crezcan tan rápido, que no asciendan tan rápido, sino que crezcan muy lentamente, para que el sistema de salud pueda atender esos casos. Pero ¿qué pasa? Lo que hemos visto es que los casos crecen a una velocidad tan vertiginosa que sobrepasan la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y lo que va a ocurrir es que si no tomamos las medidas de control y de mitigación fuertes, como las propone el gobierno nacional, como las que está adoptando el alcalde Alejandro acá para la ciudad de Tunja, y como las que iremos adoptando a nivel departamental, en Boyacá se puede presentar una situación de crisis sanitaria muy delicada, que no va a poder ser atendida ni por el hospital local de Tunja, ni por el hospital San Rafael, ni por la red pública y privada unida. Hoy justamente, alcalde, nos reunimos por instrucción del doctor Ramiro Barragán, obviamente también por instrucción suya, con su ES municipal, la de Santiago de Tunja, el hospital San Rafael, todos los actores de la salud del departamento, trabajando unidos y mirando qué vamos a hacer para esa contingencia. Estamos buscando cómo vamos a crear más camas para poder atender ese grupo poblacional cuando nos llegue en avalancha a consultar a los centros médicos. También vamos a mañana a sacar una reglamentación especial desde el gobierno departamental. Vamos a pedir a las universidades que tienen facultades de ciencias de la salud que nos entreguen para entrenar al personal en formación de medicina, enfermería y terapia respiratoria, porque muy probablemente lo que va a ocurrir en esta fase de la epidemia, cuando tengamos el pico más alto, es que el personal sanitario va a ser insuficiente para atender a las personas. Entonces necesitamos entrenar recurso humano de últimos semestres de medicina, enfermería y terapia respiratoria para que nos ayuden a dar soporte. Pero quiero aclarar algo. Si la ciudadanía no entiende que esto es una situación que requiere la rigurosidad y la disciplina de todos, el sistema sanitario y las autoridades, tanto municipal como departamental, no tienen una solución mágica. No vamos a poder controlar la epidemia. Ustedes, ciudadanos, unidos con nosotros, somos capaces de mitigar. Lo decía bien el doctor Alejandro. Se está calculando que en algún pico de la epidemia llegamos a requerir hasta 1.000 camas. Eso lo podemos disminuir un 70% solo si aplicamos las medidas de mitigación estrictamente, como lo hizo Singapur, Hong Kong, Japón y Sur Corea. Allá son estrictos, le dicen a la gente, no sale cada 15 días a hacer mercado, y la gente hace caso. La invitación a todos los boyacenses, a los tunjanos, es que por favor, en estos momentos no tenemos que buscar a ver cómo le hacemos la trampa a la norma. Tienen que acatar las recomendaciones sanitarias que vamos a emitir.
Si logramos hacer mitigación fuerte, disminuimos esa necesidad proyectada de camas. Y nosotros desde la autoridad sanitaria vamos a ver cómo elevamos nuestras capacidades para atender ese volumen de personas que se pueden enfermar. Mañana vamos a buscar también decretar lo que dice el alcalde, que se prohíbe la visita y circulación en centros vida para visitantes. Los adultos mayores los tenemos que dejar totalmente aislados. Segundo, vamos a proponer en el PMU, el cual también hace parte del alcalde, que se ordene y se decrete el aislamiento estricto de todos los adultos mayores en Boyacá. Y esa recomendación la vamos a hacer basada en lo siguiente. En el mundo ya se comprobó que casi el 15% de los adultos mayores de 60 años que contraen la infección pueden morir. La decisión de cerrar colegios es muy importante, pero quiero también mandar un mensaje de tranquilidad a la comunidad y a los tunjanos. Los niños son portadores del virus, pero ellos, digamos que la tasa de muerte no es muy alta, de hecho es casi cercana al 0.03%, no alcanza a ser ni el 0.1%. Pero los niños mal manejados y no confinados en casa se nos vuelven vectores que transmiten el virus a los adultos mayores y podemos tener peores consecuencias. Por eso la recomendación es acatar todas las órdenes que desde la autoridad sanitaria vayamos emitiendo. Nuestros alcaldes irán también replicando esas directrices, irán adoptando directrices muy importantes como las que adopta hoy el alcalde Alejandro Fúneme, pero la invitación es una: todos unidos podemos controlar esta pandemia. El aislamiento social que hace referencia al alcalde, no contacto físico, no besos, no saludo de manos, cero contacto corporal, nos ayuda a controlar, lo mismo que el lavado de manos. No entrar en pánico, estar muy atento a todas las recomendaciones que se emiten desde la autoridad sanitaria y acompañarnos en este proceso que va a marcar la historia de un país y de la humanidad. Si ustedes se unen con las autoridades, podemos controlar la pandemia y los resultados catastróficos que podrían ocurrir en Boyacá y en Tunja. Era eso, señor alcalde, brindarle nuestro compromiso. Nosotros vamos a trabajar de la mano con la de Santiago de Tunja, como bien lo dice el alcalde, para ver cómo de manera urgente habilitamos camas hospitalarias y preparar lo que podemos y creemos se puede venir. Y es una demanda masiva de servicios de salud que desborde nuestras capacidades. No quiero dejar de irme sin pedirles algo. Tenemos que proteger a los adultos mayores y a nuestro personal sanitario. No logramos nada con todas las medidas si nuestros médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas, celadores, niñas del aseo, todo el mundo en general que trabaja en las instituciones de salud se nos enferma. En España han cerrado hospitales y han cerrado sitios que crearon en contingencia porque no tienen personal, porque el personal adquirió el virus. Por eso yo elijo ser responsable, yo me quedo en casa. El aislamiento es una medida que está aprobada y a la cual invitamos a todas las personas que tengan síntomas respiratorios y que consideren que no deben salir de casa. Quedémonos en casa, no asistamos a lugares masivos y entre todos vamos a combatir esta pandemia. Gracias, señor secretario. Dos cosas importantes. Una, desde la Secretaría de Educación y Contratación y señor defensor, de pronto para que nos ayuden en esta tarea que me parece muy importante, es uno de los problemas que agrava la situación es la desnutrición. Cancelar clases significa que muchos niños no puedan tener la ración diaria que reciben. Y queremos hacer un esfuerzo para que, de alguna manera, y se me ocurre en este momento, se definan mercados para esas familias, a los niños se les dispensen en sus casas o se definan las raciones para entregárselas a los niños en sus casas, evitando contacto, evitando exposición, pero garantizando la alimentación de estos niños, que en muchos casos de los colegios públicos es la única oportunidad de alimentación que tienen, y por eso también quiero hacer un llamado para que nos acompañe, señor defensor del pueblo, en esta tarea y poder garantizar el tema alimentario. Y una cifra importante para que tengamos en cuenta, dos cifras importantes. Una, ayer eran 23 casos, hoy son 45. Hoy tenemos 45 casos confirmados en Colombia. El índice de propagación está acelerándose y nosotros unidos podemos marcar la diferencia y mostrar que sí se pueden hacer las cosas bien siempre y cuando acatemos las cosas. Y el otro dato es que el 80% de los portadores del virus es asintomático. Por eso tenemos que extremar las medidas. Por eso no podemos confiarnos con solamente lo que vemos y percibimos. Hay que confinar a las personas del grupo de mayor riesgo. Y con eso pues no sé si tengan ustedes alguna inquietud para ser resuelta en la rueda de prensa. Jaime. Alcalde y secretario, todos buenas noches. Hay una preocupación
que se ha notado en la comunidad, y es que usted lo acaba de decir, alcalde, el porcentaje es muy amplio en el tema de asintomáticos. Las personas que llegaron, por ejemplo, a Monguí, salieron de Bogotá, estuvieron en Villa de Leyva, allá no se hizo ningún registro en el hotel y por eso no hubo la alerta temprana, dice los mismos funcionarios de la administración de Monguí. Ellos fueron a parar en Monguí y ahí fue donde se activaron las alarmas. ¿Qué se está haciendo desde la Secretaría de Salud precisamente para ese tema de hoteles, de estar muy atentos frente a todas las situaciones que se está presentando? Ahí yo quiero hacer una claridad y que es muy bueno que me haga esa pregunta, Jairo. El caso de los extranjeros de Monguí no fue porque se ha alertado desde Monguí, fue porque se alertó desde la Secretaría de Salud en conjunto con la Alcaldía de Villa de Leyva. Tuvimos conocimiento que los extranjeros estaban en Villa de Leyva y que pese a que mandamos a la autoridad sanitaria a pedirles que cumplieran con el aislamiento, incumplieron una norma nacional. De hecho, en la salida del hotel fue donde detectamos que se dirigían hacia Monguí. Cuando nos enteramos de eso, avisamos al comandante de la Policía de Boyacá y a Migración Colombia para que los esperaran en el hotel en Monguí, porque pues en el trayecto no sabíamos dónde iban. Cuando llegaron a hacer el check-in en el hotel de Monguí, fue cuando la Policía de Migración Colombia actuó para expulsar a los migrantes, a los extranjeros. Hay algo claro que quiero enviarles y que el alcalde también conoce. Hay un decreto en estos momentos, hay una normatividad que exige que todos los extranjeros que se encuentren ya en el país, porque desde mañana ya no pueden entrar extranjeros no residentes y no nacionales a territorio colombiano, pero todos los que se encuentren deben estar en aislamiento estricto por 14 días. Personas que no cumplan serán multadas hasta con 10.000 salarios mínimos. Y con la expedición de la resolución 785 del presidente de la República, se puede catalogar delitos que son totalmente penables y que pueden ser llevados a la cárcel las personas que incumplan las órdenes que desde la autoridad sanitaria y con el decreto presidencial. O sea, aquí la cosa es de multa y de cárcel a quien incumpla. Y la idea es que tenemos que hacer cumplir la normatividad, porque si no, no podremos contener esta pandemia. Y otra cosa, perdón, a propósito de la pregunta esa fue la solicitud que le hicimos ayer al señor presidente y al ministro de Salud, puntualmente, es ayúdenos a tener mayor disponibilidad de recursos para hacer diagnósticos oportunos y aumentar el número de muestras, porque muchos casos son asintomáticos y muchos casos ya ni siquiera son de otros países. En el país, en diferentes ciudades, ya tenemos casos. De esas ciudades han habido contactos, de esos contactos algunos se han desplazado a la ciudad. Por eso es muy urgente el llamado que le hicimos ayer al señor presidente, y cuando le manifestamos, señor presidente, necesitamos que se incrementen las posibilidades de test o pruebas rápidas de detección del coronavirus para poder tener diagnóstico temprano y una intervención oportuna. Cuando hablaban, a propósito, la última, como cuento, cuando hablaban que en el consejo que se hizo con el tema de la gobernación, se hablaba de unos puestos de control precisamente en carreteras del departamento para tratar de prevenir esta situación, de que pasen de pronto, o si hay algún tipo o un pasajero, hacer esas pruebas. Pero, por ejemplo, en la Policía Metropolitana todavía no tienen los equipos, por ejemplo, el de medición de temperatura, el tema es complicado para ellos. Ya han pasado varios días y todavía ellos siguen con las manos cruzadas, porque ellos dicen, pues nosotros podemos actuar, pero nos falta todavía capacitación y ese tema. Y como ustedes dicen, el tema acá es estar muy pendientes y empezar a actuar y no para evitar el tema. Por eso, Jairo, citamos hoy a un comité extraordinario, a un puesto de mando unificado extraordinario, para poder tratar esos temas con los organismos de socorro, con la policía, con el ejército y las diferentes sectoriales involucradas para poder tomar esas medidas rápidamente. Yo creo que la alarma la estamos generando y esto es transicional. Ayer habían unas disposiciones del presidente, hoy se modificaron, porque la rapidez y la variación del virus o del comportamiento del virus hace que tengamos que programarnos para tener diferentes alternativas de medida. Hoy estaremos trabajando ese tema con la policía, con el ejército, con los organismos de socorro, para que nos articulemos y podamos atender esa situación y poder tener un control más fuerte por las fronteras. Para ambos, hoy bueno, decía la directora del Instituto Nacional de Salud que ellos ya colapsaron allá con la toma de muestras. ¿Hay muestras allá de Tunja y de Boyacá? Todas, a ver, les digo el proceso, les digo cómo es el proceso. Todas las muestras del departamento, bien sea de Tunja, Duitama, Sogamoso, todas convergen en el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del departamento. Y de allí las muestras son embaladas, rotuladas, se guarda la cadena de custodia y son suministradas al Instituto Nacional de Salud para su correspondiente análisis. Esa es la ruta de todo el departamento.
En estos momentos nosotros no tenemos muestras acá, lo que teníamos está ya en el Instituto Nacional de Salud y hasta el momento podemos decir que no tenemos casos positivos de los casos que reportamos, entonces todos hasta el momento han sido descartados. O sea, no hay casos sospechosos en ese momento. En este momento Boyacá no tiene casos sospechosos y Tuluá tampoco. Ok, esa era eso. Yo tengo una pregunta. Edwin y César. Alcalde, para nadie es un secreto que la Semana Santa mueve masas, mueve multitudes. El presidente de la Sociedad de Nazarenos decía antier que ellos siguen con su protocolo de organizar sus actividades y que están en ese proceso. Muchas de las personas que vienen a la Semana Santa en Tunja son de sectores campesinos, de sectores rurales. ¿Cómo hacerlos a ellos entender que de pronto dejen de asistir a su tradición de 400 años a venir a representar su fe ante esta situación? ¿Qué estrategia concreta tiene la alcaldía para evitar que esa Semana Santa se convierta en un lío a raíz de esta situación? Listo. Bueno, lo primero que quiero manifestarle a todos los fieles y los creyentes como yo, que para quienes es muy importante la Semana Santa, es que ninguna actividad litúrgica, cultural, deportiva, cualquiera que sea su foco, está por encima del bienestar general y la salud de las personas. Lo hizo el Papa. El Papa desde el Vaticano, que es la máxima autoridad eclesiástica, dio la indicación de hacer misas y acompañarlas virtualmente sin la presencia física de los fieles. Entonces es muy importante, respeto a los nazarenos, entiendo su posición, ellos se esfuerzan cada año y trabajan durante un año para la presentación, pero esta es una situación particular, por eso mañana la reunión y particularmente desde la administración la posición es hacer una Semana Santa virtual. Todos los esfuerzos presupuestales que se iban a definir para las actividades culturales, para las actividades logísticas en torno a esta fiesta, la más importante para los tunjanos, se van a definir para planes audiovisuales, enlaces estratégicos con medios de comunicación para poder garantizar que la Semana Santa se pueda llevar a los hogares y la podamos disfrutar manteniendo las medidas de protección y evitando la propagación del virus. Bien, mi pregunta va enfocada es al tema de los pequeños y medianos comerciantes independientes. Obviamente hay una invitación para que en caso de que se tengan síntomas y por prevención se queden en casa, pero van a haber muchos comerciantes independientes que dicen, no, si yo me quedo en casa pues no trabajo, si no trabajo no hay comida para mi familia. ¿Cómo se puede